Conocimos a los primeros seguidores de Jesús, sus primeros milagros, sus primeras diferencias con autoridades religiosas y romanas y cómo su mensaje empezaba a expandirse. Jesús y sus discípulos están acampando en Samaria, lugar donde Jesús no ha parado de predicar desde lo ocurrido con Fotina, aumentando su número de seguidores y disminuyendo las diferencias entre judíos y samaritanos. Gracias a Fotina conocemos a Melec, un samaritano que debido a su discapacidad física se le dificulta hacer su trabajo, labrar su tierra. Los hermanos Juan y Santiago el Mayor son los encargados de hacer el trabajo y cabe resaltar que ellos no saben que la tierra es de un samaritano hasta después que terminan la tarea, y esto no les agrada mucho, más aún porque hay algunos samaritanos que aún tienen en mente sus diferencias del pasado y cada que pueden los insultan. Desde un inicio, Melec hace saber que no tiene cómo pagarles el servicio, pero Jesús solo le pide compartir la mesa y que no se preocupe por la comida, pues ellos ya traen consigo alimentos. Durante la cena, Melec trata de entender el porqué de la ayuda, más porque considera que no es merecedora de ella. Resulta que, durante un tiempo, sin encontrar trabajo, donde su familia y él llevaban días sin comer, Melec se vio en la necesidad de robar. Junto a un amigo que pasaba por la misma situación, atacaron y asaltaron a un judío, dejándolo a su suerte. Melec se llevó la yegua del hombre con el fin de venderla, pero esta medio camino lo lanzó y fue así que se dañó la pierna. Desde entonces carga con esa culpa, más porque cree que puede ser homicida, pues no sabe si dicho hombre sobrevivió al ataque. Jesús le asegura que está vivo porque alguien lo encontró y lo ayudó. Lo ha buscado con el fin de que sepa eso y de que pueda dormir tranquilo. Además que no se arrepiente de haberlo ayudado, pues ya sabía quién era. The shepherd leaves the 99 on the mountain to search for the one that went astray. Y aquí se da un milagro sin que nadie lo presencie más que la familia de Melec, pues al otro día, al despertar, Melec está curado. Tomás y Rama se unen al viaje después del llamado en la boda de Caná. Más adelante también se une Felipe, un discípulo de Juan el Bautista y por ende, gracias a sus enseñanzas, es ahora un discípulo de Jesús, al igual que Andrés, porque recordemos que Andrés fue quien le dio la buena nueva a su hermano sobre el Mesías. Por ende, Andrés y Felipe ya se conocen. Su siguiente destino es Siria, pero antes Felipe le pide a Jesús hacer una parada en Cesarea para saludar a un viejo amigo que no ve hace mucho, Natanael, mejor conocido como Bartolomé. Felipe llega en el peor momento. El único proyecto en el que Bartolomé ha puesto su futuro se desplomó y junto con él su reputación como arquitecto. La esperanza se le ha ido por completo al sentir el abandono de Dios después de no ver respuesta ante una oración donde le suplica que lo vea. Felipe solo le dice que lo acompañe, pues a quien está siguiendo ahora es al Mesías. Desconfiado, Bartolomé lo hace y en el primer encuentro con Jesús es catalogado como el hombre sincero. Bartolomé piensa que Felipe ha hablado sobre él, pero Jesús acaba con toda duda cuando le dice que lo vio en su peor momento. Ese día bajo la higuera donde le suplicó a Dios que lo vea y a Bartolomé ya no le queda duda en seguirlo. Ya en Siria, Jesús visita a los pequeños pueblos donde realiza innumerables curaciones. Mientras lo esperan, los discípulos, junto a María, quien les había dado alcance, acampan alrededor y esto sirve para que se conozcan mejor. Cada uno cuenta cómo eran sus vidas antes de conocer a Jesús e incluso cuestionan el por qué los eligió, ya que son diferentes. Esto provoca, quiera o no, salga a flote las diferencias que tienen, especialmente con Mateo, a quien acusan de no haber sufrido por ser judío, ya que eligió trabajar para los romanos por voluntad propia, haciendo más imposible la vida de los judíos debido a las deudas. Un claro ejemplo de eso son Simón y Andrés, quienes le exigen una disculpa. La discusión crece tanto, pero termina al instante cuando Jesús llega totalmente exhausto por todas las curaciones que ha realizado y viendo cómo María lo ayuda para que pueda descansar, no sin antes escucharlo rezar. Resaltamos
Resaltar también que gracias a esta conversación nos enteramos que Jesús perdió a su papá, refiriéndose a José, suceso con el que Tomás se siente identificado, ya que él pasó por lo mismo, y María Magdalena de igual forma, y que justo esa fue la razón por la que se enojó y dejó de actuar como judía. Luego de esto conocemos la historia de un par de hermanos, Isaí, quien quedó paralítico después de caer de un árbol, y Simón, quien posterior es llamado Simón el Celote, debido a que se unió a este grupo radical de judíos, o sea, a los celotes, que tenían la idea de liberar a su gente de los romanos bajo la violencia. Cuando Simón se unió a los celotes, Isaí fue a parar al estanque de Betesda, lugar donde espera el burbujeo del agua para poder ingresar y ser sanado, pues dicen que eso lo provoca un ángel y que la primera persona en ingresar será sanada, sea cual sea su condición. Isaí no lo ha podido lograr aún y ya 25 años desde que lo intenta. Su esperanza se pierde cuando recibe la visita de su hermano, quien ha llegado a despedirse, pero esta vez para siempre, pues tiene su primera misión: matar a una autoridad romana muy importante, asesinato que sería visto como la oportunidad perfecta para provocar un levantamiento. Isaí le refuta el hecho de no haberlo visitado, al menos para ayudarlo a llevar al agua, pero Simón refuta diciendo que el lugar es pagano, por ende no respeta lo que les han enseñado en su religión. Isaí se defiende diciendo que tampoco les enseñaron que mate, es decir, está fallando al mandamiento de no matarás, así que le pide que no cumpla dicha misión, pero Simón se niega y se va. Jesús llega al lugar acompañado de Juan, Simón y Mateo. De inmediato se dirige donde Isaí y luego de preguntarle si quiere ser sanado, Jesús solo le ordena que se levante, recoja su cama y se marche, pues ese no es su lugar. Emocionado, Isaí va en busca de su hermano, pues él le había dicho que el día que volviera a caminar era porque el Mesías había llegado. Y como si los tiempos fueran perfectos, Simón lo ve caminar justo cuando estaba por realizar su misión. Tras esto, los fariseos del lugar interrogan a Isaí para que puedan hacer una acusación formal contra Jesús, y es que la curación se dio en Shabbat, lo que horrorizó a los fariseos, pues violó una de sus leyes. Por su parte, Simón el Celote empieza una nueva vida en el campo, porque al no cumplir su misión no podía volver con su gente. En medio de esto se encuentra con un hombre que al parecer está poseído. Este hombre pide que lo mate, pero Simón se niega porque el demonio buscaría otro cuerpo. Sin embargo, más adelante está por hacerlo porque el hombre llega a atacar donde están acampando los discípulos. Jesús termina por expulsar al demonio del pobre hombre y Simón entiende que está al frente de la persona que curó a su hermano. Luego de una conversación donde entiende la naturaleza de la misión de Jesús, abandona su arma y se une al grupo. En medio de esto, recibe la visita de Juan el Bautista, quien se emociona al presenciar el milagro del hombre poseído. Lamentablemente, dice no quedarse para presenciar más sucesos como este, porque tiene que ir a Jerusalén a denunciar el pecado por parte de Herodes, quien se ha casado con la esposa de su hermano. A pesar de la negativa de Jesús, el Bautista sigue firme en su decisión, pues dice que no puede quedarse callado ante esa grave falta, aunque ya sepa las consecuencias de su acción. Por otro lado, la que también se separa del grupo es María Magdalena, y es que después de ver a unos romanos por los alrededores, Magdalena ya estaba un poco inquieta. De cierto modo le hacían recordar su pasado y la situación vivida con el poseído fue la que la hizo tener su crisis personal, provocando que vuelva al bar donde solía embriagarse. Jesús envía a Simón y Mateo para encontrarla y sí, le encuentran, aunque en un principio ella se niega a regresar, pues no cree que Jesús la salve por segunda vez. Simón y Mateo la terminan convenciendo luego de decirle que fue el mismo Jesús que los envió a buscarla, además que en el grupo es muy necesaria su presencia, como por ejemplo que Rama estaba aprendiendo a leer gracias a ella. Con vergüenza, Magdalena se disculpa con Jesús y hace saber que se fue no porque ya no cree en él, sino porque cree
puede no ser suficiente. Jesús le dice que eso no es necesario y con que haya regresado ya es suficiente. Los milagros también continúan y nuevamente durante el Shabbat. Esta vez ocurre en una pequeña sinagoga la curación de la mano atrofiada de un hombre llamado Elam. Y esto sí que ocurre frente a los fariseos que estaban leyendo las escrituras. Escandalizados, estos envían un reporte, aunque no están seguros de recibir respuesta, ya que su sinagoga es pequeña, pero para su suerte se encuentran con los fariseos que lo buscaban por lo ocurrido con Isaí. Y para rematar aún más la situación, Jesús se pone nuevamente en la mira de Quinto, esta vez gracias a Atticus, el romano al cual Simón el celote iba a atacar. Y es que Atticus ya sabía las intenciones de Simón, desde mucho antes ya lo venía siguiendo y también fue sorpresa para él que no cumpla su misión, así que siguió averiguando escondidas y vio todos los movimientos de Jesús, cómo hizo que Simón abandone su arma y hasta la curación del poseído. En pocas palabras, para su opinión, Jesús podría convertirse en un problema político si es que sigue aumentando seguidores. Sin mucha demora, Quintus ordena su detención. Con las indicaciones de Atticus, llegan donde están acampando y, como es de esperarse, Jesús no se opone. En su conversación, tranquila pero muy tensa, Quinto amenaza a Jesús que deje de hacer lo que está haciendo, el crear multitudes, aumentar sus seguidores, porque quiera o no perjudican su autoridad. Y después simplemente lo deja ir, pues no lo considera un peligro. Es más, deja entender que puede acabar como el Bautista, porque sí, como era de esperarse, Juan fue detenido luego de enfrentar a Herodes para moralizarlo. Tras esto, Jesús da inicio al evento que cambiará su ministerio, pues llegará a un gran número de personas y por ende las amenazas serán mayores. Este evento es el Sermón del Monte. En realidad, para este suceso, durante toda la temporada, Jesús ya se ha venido preparando. Pasaba más días solo, donde oraba tanto para sosegar la mente y el corazón e ir organizando las enseñanzas que daría para el sermón. El responsable de escribir esto es Mateo, mientras que el resto se encarga de los demás preparativos. Por ejemplo, Tadeo, Santiago el Menor y Bartolomé son los encargados de buscar el lugar para el sermón. En esta tarea conocen a Judas Iscariote, quien es presentado como un hombre de negocios que trabaja con un socio. Gracias a su intervención en la conversación con el dueño del monte es que logran convencerlo para que les dé el espacio para predicar. Con el lugar seguro se empiezan a repartir volantes para que escuchen el mensaje, y aunque los discípulos tienen sus dudas, sí que llegan un montón de personas, entre ellas los romanos, los fariseos y conocidos como Zebedeo, Shuli Barnabí, Edén y Judas, quien había llegado con el fin de conocer al predicador. Rodeado de sus discípulos y de su madre, Jesús se dirige a la multitud y sonriendo se prepara para empezar su sermón. Datitos que no conté pero son importantes. Cuando Jesús es capturado, Andrés y Felipe van en su búsqueda con el fin de ayudarlo. En medio del camino se encuentran con Tamar y su amigo, el paralítico a quien Jesús curó, quienes desde entonces se han encargado de hacer saber la obra milagrosa de Jesús. Pero a Andrés le dicen que paren, pues su renombre está provocando alerta entre los romanos. En medio de esto se encuentran con Yusif, un fariseo que les advierte sobre Samuel, su compañero que ha estado buscando testimonios sobre los milagros de Jesús, pero para tergiversarlos. Nos explica cómo es que Yusif ha cambiado de opinión y el por qué los ayuda, pero a pesar de sus dudas, Andrés y Tamar terminan confiando en lo que dicen. Así que aquí su amigo le dice a Tamar que es mejor separarse, y es entonces que ella se une al grupo para seguir a Jesús. Mateo hace saber lo confuso que puede ser el mensaje en algunas partes, así que Jesús reacomoda el inicio y es así que se da a saber que el sermón empezará con las bienaventuranzas, y mientras dice cada una podemos ver que está relacionada con cada suceso que hemos visto con los personajes de esta temporada. Y listo, hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y comentarme sobre esta temporada. Muchas gracias por ver. Adiós, chao, chao, hasta luego.